Buenos días, hermanos, o buenas tardes, dependiendo a qué hora usted está viendo este video. Qué bueno es poder compartir una vez más con ustedes de esta manera. Le damos gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de hacerlo y hacerlo así. En la iglesia nos estamos reuniendo, recuerden, con las medidas de seguridad biológica que conocemos, pero también puede seguirnos viendo de esta manera o a través del canal de la iglesia, en YouTube, en tantas partes que la pasan en vivo, no sé cuántas cosas son, pero ahí estamos a la orden también. Gracias a los hermanos que han estado mandándome algunas ideas y agradecimientos por los videos que están recibiendo. Es interesante ver que Dios está usándolo de muchas maneras y en muchos lugares. Como siempre les digo, ahí pueden compartirlo a los que lo mando por WhatsApp, cuantas veces quieran, que el Señor pueda usar esta palabra donde Él quiera. Gracias a Dios hemos escuchado grandes situaciones de salud en miembros de la iglesia. Hasta ahora todos han salido bien prácticamente y seguimos orando unos por los otros para que sigamos dependiendo de lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo. Esta semana, por cierto, una de las hermanas que estudia con nosotros estos videos desde Venezuela, me escribió diciendo que la clase pasada le gustó mucho, le interesó mucho. Dice, todavía estoy rascándome la cabeza, dice ella. Ella se llama Mercedes, pero yo le tengo puesto otro nombre por una equivocación que tuvimos por ahí por el camino. Yo le digo Henna Mercedes. Y esta mañana estuvimos aclarando porque yo siempre pensé que ese era su nombre y me dice que no, que fue una equivocación que hubo, que alguien puso un teléfono con su nombre así. Pero es interesante y le estuve recordando a ella porque le mandé un mensaje también, que ese es el propósito de la palabra de Dios, que reaccione algo en nosotros. La palabra de Dios es viva, es eficaz y está hecha para producir en nosotros una reacción. Y yo les digo una cosa, hermanos, a todos los que me están escuchando, no solamente la hermana Mercedes ahora. Si la palabra de Dios no produce una reacción en ti, de alguna manera puede ser de consuelo, puede ser de esperanza, puede ser de un bálsamo por algún dolor, puede ser que te inspire a buscar más, pero todas estas cosas son obras del Espíritu Santo a través de su palabra. Recuerden que dice que no vuelve vacía. La palabra de Dios, al llegar a nosotros, debe producir alguna reacción de obediencia, de arrepentimiento, de agradecimiento, pero siempre debe producir algo, porque es la palabra de Dios viva y eficaz. Y yo doy gracias a Dios porque ella me dio ese testimonio en un mensaje que me envió, que le estaba repensando, inclusive me dijo, voy a escucharla otra vez porque me interesó mucho el tema y me estoy rascando la cabeza, fue lo que ella dijo. Y gracias a Dios porque es una señal de que está la palabra llegando y eso es muy importante. Hoy nos toca trabajar en el capítulo 6, ya estamos entrando al último capítulo de Gálatas. Por supuesto no podemos cubrirlo este pasaje completo hoy. Vamos a estar trabajando del 1 al 10 y poco a poco lo vamos desarrollando entre esta semana y la próxima. Este pasaje del 1 al 10 de Gálatas 6. Recuerden que ya tenemos también listo la preparación y el estudio del libro de Filipenses, que queremos hacerlo, que también, por supuesto, está siendo muy interesante. Y estoy pensando que en el futuro también podemos hablar del libro de los Hechos. ¿Qué le parece? A mí me gusta mucho el libro de los Hechos. Algunos llaman o le dicen el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero más bien es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo trabajando en esos hombres y mujeres que Cristo dejó para llevar el Evangelio a toda la tierra. Así que tenemos muchas cosas emocionantes por delante, puede ser a través de este medio presencial. Si estamos presenciales, de todas maneras trataremos de grabar para que otras personas en otros lugares lo sigan viendo y nos sigan también a través de esta manera. Vamos a orar entonces y después leemos y comenzamos con este capítulo 6 de Gálatas, 6, 1 al 10. Oremos. Padre, gracias por la bendición de estar aquí una vez más, presentes unos con otros, aunque lejanos físicamente, pero presentes porque tú estás uniéndonos a nosotros, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino aún en otras partes del mundo. Gracias porque a través de este medio podemos llegar a tantos lugares y pedimos que tú uses la palabra para hablar de consuelo, bálsamo, alegría, esperanza, inquietud, deseo de buscar más a cada quien, Señor, que de la manera que el Espíritu lo dirija.
Tu palabra es viva, es eficaz y penetra hasta dice que hasta lo profundo de nuestros mismos huesos. Y ahí, Señor, produce algo. Gracias porque es tu Espíritu Santo dando a cada quien la necesidad y cubriendo esa necesidad a través de tu palabra. Gracias por esta palabra que podemos estudiar. Gracias por los hermanos que pueden disfrutarlo y aprender. Gracias por sus reacciones y te pedimos que lo sigas haciendo, no para nuestra gloria, sino siempre para tu honra y tu gloria, que mereces todo a través de nosotros. Bendice a cada hermano en su hogar. Si hay alguna necesidad física también, Señor, te pedimos que tú estés cubriendo aquello. En Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Bien, vamos a leer Gálatas 6, 1 al 10 y luego vamos a estar caminando en el pasaje por un rato. Dice así Gálatas 6, 1 al 10. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esta misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Bueno, si nos pareció interesante el capítulo 5 que estudiamos ya, esos versos del 1 al 26, y creemos que fue muy interesante, al entrar a este último capítulo de Gálatas, por supuesto que no va a dejar de ser más interesante. También nos sorprende mucho más este capítulo. Nos da varias ideas que hasta parecen que no tienen cohesión entre ellas, parecen separadas, pero en verdad no son así. Las voy a desglosar, ¿verdad? Al principio está hablando de llevar las cargas unos con otros, luego también habla de compartir con aquellos que enseñan, de sembrar y cosechar, es una parte muy importante, y la idea de hacer el bien. Son ideas casi separadas, pero vamos a entenderlo y vamos a ver cómo Pablo las une en el mismo tema que él está trayendo desde el capítulo 1. Recuerden, del capítulo 1 al 3, Pablo atacó fuertemente la idea de la vigencia de la ley o la vigencia de Cristo. Su tesis básica es: para ser aceptados por Dios debemos tener fe en Cristo Jesús. Y lo hace desde Abraham, toma su ejemplo desde Abraham. Y nunca a través de la obediencia a la ley de Moisés. Y luego en esta segunda parte del libro de Gálatas, prácticamente 4, 5 y 6, Pablo está diciendo cuál es entonces la guía correcta para vivir los cristianos en la era después de Cristo. Ya no la guía que teníamos antes, que era la ley de Moisés. Ahora la guía es la presencia del Espíritu de Dios mismo viviendo en el corazón de cada cristiano. Por eso cuando se mete en este tema, Pablo ahora va a tratar algunos problemas reales de la iglesia allá en Galacia, y yo diría problemas reales de la iglesia de hoy también, donde tú y yo participamos, de nuestras propias comunidades. Iba a hablar de las disputas o pleitos, iba a hablar de las disensiones entre hermanos. Y vamos a ver algunos detalles importantísimos. A mí me parece importantísimo. Yo cuando lo estudio lo disfruto mucho y espero que ustedes también lo hagan. Y si la hermana Mercedes allá me dijo que lo iba a repetir otra vez, repito a las veces que usted, cada quien desee, pero saque la enseñanza que la palabra tiene para nosotros. Mucho más, por cierto.
de lo que yo puedo compartir con ustedes. Pero tiene esos dos temas generales, ¿verdad? Cómo tratar con esos problemas. Y habla, dentro de esos temas, de la responsabilidad personal de cada creyente. Lo deja muy claro. Cada quien es responsable de su propia vida espiritual. Y también nos habla muy claramente de lo que se conoce como la rendición de cuentas, el ser abiertos para poder rendir cuentas unos con otros. Y por supuesto, él va a traer todos esos dos temas que vienen ya arrastrando desde el capítulo 5, los versos 1, el verso 13, que está hablando precisamente de esas maneras de como Pablo habla, acerca de la libertad de la ley. Y eso, por supuesto, una de las grandes acusaciones que se le hizo a Pablo, y lo vimos en la transición del capítulo 3 al capítulo 4, allí en el mismo capítulo 3 dice, bueno, Pablo, si nos quita la ley como guía, entonces va a haber aquí un desbarajuste de problemas. Todo el mundo va a coger para hacer lo que le dé la gana. Y Pablo una y otra vez lo recalca. No es un motivo para hacer el bien. Dice, no usen la libertad para pecar. Sería una estupidez pensar que ahora que no tengo la ley como guía, ahora tengo chance de pecar. No, Pablo dice, no, ahora tenemos al Espíritu, que precisamente la vida del Espíritu, Pablo lo ha explicado hasta el día de hoy de muchas maneras, la vida del Espíritu nos lleva a cumplir la voluntad de Dios, que es la ley. Lo que Pablo no quiere es que pongamos la carreta delante del burro. La idea de Pablo no es cumplir la ley para ser aceptados por Dios. La idea es por la fe en Cristo Jesús somos aceptados por Dios y luego el Espíritu Santo que vive en nosotros nos lleva, nos guía, nos dirige hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios, que por supuesto reconocemos que es la ley de Dios. Y esa situación había provocado ahí en Galacia, donde estaban estas iglesias, recuerden que habíamos hablado que eran varias iglesias, había provocado mucho conflicto y mucho roce entre ellos, pues deseaban una ley, por decir así, una guía moral en su vida. Los judíos o los judaizantes insistían que esa ley era la ley de Moisés y eso confundió a muchos de ellos. Bueno, ¿ahora qué hago? Es la ley de Moisés, es el Espíritu Santo, ¿cuál es la idea aquí? Y esa confusión llevó a discusiones, llevó a disputas, llevó a división. Y ya vimos en estas clases pasadas lo que la división estaba provocando, ¿verdad? Pablo lo aclaró claramente, muy claramente. Dice, no es una licencia para pecar. Y eso lo viene diciendo desde el versículo, desde el capítulo 5, los versos 13 y 14, ¿verdad? Lo leímos la semana pasada. Dejadlo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. La ley del Espíritu no nos da licencia para pecar, al contrario, nos motiva a servir y amar. Más bien es una oportunidad para mostrar el amor. Y Pablo presentó todo esto de la vida del Espíritu Santo en ese capítulo 5 que leímos, los versos 13 al 26, pero ahora va a dar algunos ejemplos o ilustraciones de cómo es esa conducta de una manera vivencial o diaria. ¿Cómo vive una comunidad que es dirigida por el Espíritu, que es dirigida por la libertad que el Espíritu Santo da al cristiano cuando conoce a Cristo verdaderamente? ¿Cómo se mueve en la vida real ese tipo de comunidad que actúa así, verdad? Y Pablo lo va a desarrollar de varias maneras. Está hablando desde el capítulo 5, lo empezó a hacer, de esa libertad del Espíritu y claramente dice, excluye la altivez. Por eso en el capítulo 5, 26, él había dicho, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos con otros. Pablo sabe que el pecado va a surgir en nosotros porque somos de naturaleza pecadora. Por eso hace tanta advertencia contra estas cosas. Las personas que viven en la libertad deben cuidarse de que estas cosas no se den. Y en el capítulo 5, 26 habla de ese pecado de la altivez. Pero luego sigue diciendo, ahora en el capítulo 6, las personas espirituales han de llevar con humildad
la carga de los otros hermanos, aún de aquellos que son sorprendidos en pecado. Y es lo que trata del 6, 1 al 5. Luego en el verso 6, 6, hace casi como un paréntesis para hablar de apoyar a aquellas personas que ejercen la enseñanza entre ellos. Y luego termina del 6 al 10, reconociendo que Dios hará responsables del modo que nosotros tratamos a otras personas. Dios nos tomará eso en cuenta, entre el 6 y el 10. Y vamos a hacerlo por parte, porque en verdad la porción que leímos es muy rica en todas estas cosas. Y yo sé, entendiendo que no lo vamos a terminar hoy, vamos a ir por parte. Lo primero que él dice es, lleven las cargas unos de otros. Y Pablo plantea inmediatamente un problema. ¿De qué carga está hablando? Como lo dice en el versículo 1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ¿cuántos problemas surgen ahí, verdad? ¿Cuántos conflictos surgen en nuestros grupos cuando alguien es sorprendido en pecado? Parece que le queremos caer todo encima a esa persona, porque inclusive dice que es sorprendido, ni siquiera fue que él vino a confesarlo, sino que es sorprendido. Y Pablo plantea ese problema. Hermanos que han pecado. Lo que él dice claramente es, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pone la carga, no tanto en el que fue sorprendido en pecado, pone la carga de restauración en aquellos que son espirituales. Y el principio que Pablo está diciendo aquí, los espirituales son los responsables y deben ocuparse de esa necesidad de ese hermano, de la carga de ese hermano, pero claramente dice, háganlo con humildad. Y claramente hace ese énfasis, ¿verdad? Háganlo con humildad. Y ese es el principio que él hace, porque en el verso 2 también lo enfatiza. Pero voy a terminar el 1, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Verso 3. Si alguno cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Tengan cuidado con eso. Pablo está hablando de un problema, no está hablando tanto del hermano que fue sorprendido en pecado. Está hablando de aquellos que son responsables de restaurar a ese hermano, cómo deben acercarse a él para restaurarlo. Lo dice con mucho cuidado. Y apunta su dedo Pablo al tema básicamente del orgullo. Apunta al tema del orgullo. 3, 4 y 5 lo hace, ¿verdad? En esos versos. Cada cual examínese su propia conducta y si tiene algo de qué presumir que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Pablo está apuntando a ese problema del orgullo, a una idea incorrecta del mismo. Por eso dice al principio, con humildad, cuídese, porque usted también puede caer en ese problema. Usted también puede ser tentado, tenga cuidado. No se vaya por encima. Entienda que si ese hermano cayó en pecado, usted también está dentro de la posibilidad de hacerlo. Y el primer pecado que puede ocurrir es el pecado del orgullo o de la altivez. Pero enseguida Pablo da esa solución. ¿Cuál es la solución? Examínate tus propias acciones. Primero preséntate tú ante el espejo de Dios, reconociendo que tu actitud al acercarte a ese hermano, a quien vas a tratar de restaurar, tiene que ser con la actitud correcta, y la actitud correcta es el amor de Cristo. No tu creencia de que eres más que Él porque tú eres espiritual. Y esto trae mucha consecuencia entre nosotros, hermano. Muchas veces al hermano que es comprendido en pecado, cuando es tratado indebidamente en su restauración, lo que hacemos es alejarlo más en vez de atraerlo y restaurarlo. Y recuerden, la carga o la responsabilidad de restauración, Pablo lo pone en los que son espirituales. No se comparen, apuntó Pablo claramente. Y ese es uno de los principios que él hace. Cuidado con el orgullo. ¿Saben por qué? Porque todos le daremos cuenta a Dios de nuestras acciones. No solamente el hermano
que fue sorprendido en pecado, sino también yo, con la actitud que me acerco a Él, si es una actitud de orgullo, si es una actitud de altivez, de creerme yo mejor que Él, como aquí lo dice, que cada cual se examine, si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. No somos nadie mejor que el otro. No tenemos posiciones jerárquicas aquí en la vida cristiana. Nadie, absolutamente nadie. Todos estamos expuestos ante el mismo problema y así como ese hermano fue sorprendido en pecado porque cayó, dice Pablo, tenga cuidado que tú también puedes ser tentado. Y el problema es restaurar al hermano, debe animarnos a nosotros a llevar la carga que ese hermano está llevando. Y ese pecado en la comunidad crea mucho problema y crea un reto mayúsculo. Les digo esto con plena conciencia de haber manejado grupos como iglesias y grupos cristianos, que cuando algo así sucede puede causar mucho dolor en una iglesia o en un grupo. Pero repito, a veces no solo el dolor de haber sorprendido al hermano en pecado, sino también el dolor de ver que los que se acercan a él para la restauración, como dice Pablo, los espirituales, lo hacen de una manera inadecuada y lo que hacen es alejar más al hermano en vez de atraerlo. Si ustedes quieren leer algo, lean allá en el mismo capítulo 5 de Gálatas, 19 al 21, que él habla de esas cosas. Y dice, esto lo que hace es manifestar las obras de la carne. Recuerdan que lo leímos ahí en el 5, 19 al 21. Y las obras de la carne dan esa lista, ¿verdad? Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen como inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Cuidado con acercarnos a un proceso de restauración a un hermano sorprendido en pecado con una actitud incorrecta, creyéndome yo más que él, creyéndome yo que yo tengo la seguridad. Cuidado, dice la palabra, el que cree estar firme tenga cuidado y no caiga. Y Pablo lo dice aquí también, tenga cuidado porque usted también puede ser tentado. Y la posición mañana puede variar con ese que fue sorprendido en pecado. Y esta es una situación donde trae muchos problemas a la comunidad y la comunidad debe tomar responsabilidad de ese hermano que fue sorprendido. Miren, responsabilidad para restaurarlo, no responsabilidad para rechazarlo. Y dice Pablo que es una muestra del amor de Cristo, es una muestra de la ley de Cristo. Y esto es importante que lo recalquemos. Es una muestra de ese amor de Cristo. Por eso se ve la necesidad de restauración y el proceso o cómo proceder a esto. Pablo hace énfasis, dice, con humildad, con un espíritu de humildad. Y recuerden que la humildad es uno de los frutos o del fruto del Espíritu Santo. Por eso solo los espirituales pueden acercarse a un proceso de restauración. Es un fruto del Espíritu Santo. Ahí en Gálatas 5:23 lo dice. Humildad, benevolencia, bondad son necesarios y esenciales para la restauración de un hermano que ha sido sorprendido en pecado. Y eso solo puede ser producido por el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Los espirituales deben actuar espiritualmente para acercarse a ese hermano en humildad, sin altivez, con benevolencia, con bondad, para tratar de restaurar a este hermano y volverlo a traer a la posición que estaba antes. Es un fruto del Espíritu. La amabilidad, que tiene que ver mucho con benevolencia. Pero Pablo da esa alerta fuerte, ¿verdad? Cuidado porque ustedes también pueden ser tentados. Debe restaurarlo con toda humildad, pero cuídese cada uno, dice el versículo 1, la segunda parte, cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Si vamos a acercarnos a ese hermano, debemos acercarlo con el temor y temblor, inclusive con la expresión, mañana puedo estar yo ahí donde tú estás. No estoy aquí porque yo soy mejor que tú.
No estoy aquí porque yo soy superior a ti, estoy aquí porque soy tu hermano, porque te amo y estoy mostrando el amor de Cristo, pero reconociendo que si no me cuido de mi propio orgullo, mañana puedo estar también en esa posición en que tú estás. Eso es restauración, con amabilidad, con bondad, con benevolencia, con humildad, como es fruto del Espíritu Santo, cuidando de mí mismo que también puedo ser tentado, cuidando de ese proceso de orgullo que es lo más fácil del mundo, que el gusanito lo llamamos a veces del orgullo, crezca en nosotros, ¿verdad? Y Pablo pone más atención en los restauradores que en el que fue descubierto en pecado. Pablo está haciendo un énfasis importante, es en quienes tienen que acercarse a restaurar a ese hermano que fue sometido en pecado. Y esas situaciones en Galacia habían generado mucha soberbia. Recuerde que había gente diciendo, y cuidado con esto, ¿verdad? Decía, pero yo cumplo la ley de Moisés y tú no la estás cumpliendo. Y eso es soberbia, eso es egocentrismo, eso es orgullo, especialmente del lado de los judaizantes. Cuidado con usar a mí mismo o mi propio ejemplo de santidad. Cuidado. No tengo tal cosa. Lo que tengo Dios me lo ha dado. O decir yo obedezco más la ley que tú. Tengan cuidado. Mira mi bondad, mira mi benevolencia, mira mi amabilidad. Ojo, no somos superiores más que nadie. No estamos más arriba. El principio básico que está dando Pablo aquí, acérquense en el amor de Cristo. Y es clave lo que está diciendo Pablo aquí, acérquense el amor por eso Pablo habla de la ley de Cristo, y la ley de Cristo es vivir en el Espíritu. Recuerden, y Cristo ama al caído y lo ayuda a llevar su carga. Cristo es el más santo y podría Él señalarnos fácilmente los pecados a todos nosotros. Pero recuerden, Cristo no hace eso. O es que no recordamos aquella situación cuando se le acerca a aquella mujer que querían apedrear, que Cristo le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, ni yo te condeno. ¿Podía Cristo condenarla? Por supuesto que sí. Cristo era el santo. Pero Cristo está diciendo claramente, Pablo está diciendo claramente, es la ley de Cristo, es la ley del amor. No es la ley de Moisés la que estamos aplicando aquí. Tú pecaste en esto y en esto y en esto y estás condenado por esto y por esto y por esto. Qué fácil es hacer eso. Pero el camino difícil es el camino que tomó Cristo. El camino del perdón, del amor, de acercarse aún a una mujer que fue encontrada en adulterio, aún y decirle, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué actitud tan hermosa, ¿verdad? Y Pablo dice, es una sumisión a las enseñanzas de Cristo. Es una sumisión a esas enseñanzas. Por eso, si ustedes van a Mateo capítulo 5 y ven los versos 17 al 21, van a ver lo que es esta sumisión a la actitud de Cristo, ¿verdad? Mateo 5, 17 en adelante, donde dice, no pienso que he venido a anular la ley y a los profetas, no he venido a anular, sino a darles cumplimiento. Y ahí sigue diciendo, usted puede leerlo en su casa para no alargar más este tema, ¿verdad? Es una sumisión a las enseñanzas de Cristo y a la manera que Cristo actuó. Cristo hubiera podido venir del cielo a señalar nuestros pecados, pero Él vino del cielo a perdonar nuestros pecados. Tengamos la misma actitud. Y esa es la vida en el Espíritu, una vida de amor y que da fruto de amabilidad, de bondad, de mansedumbre. Todo lo que leímos hace el capítulo 5, que es los frutos del Espíritu Santo. Cristo nos ayuda a llevar su carga. Nos ayuda a llevar nuestras cargas y las lleva aún por nosotros. No fue que Cristo las llevó en el pasado. Todos los días Cristo ayuda a llevar mi carga, porque soy débil. Por eso lo debo ver al hermano que es sorprendido en pecado como yo soy el fuerte, tú eres el débil. Cuidado con eso. No es limitarse a señalar los pecados de la otra persona. Recuerden lo que dije de la mujer encontrada en adulterio. Ni yo te condeno, le dijo claramente Cristo, disculpen. Por eso debemos más bien, en el proceso de restauración a ese hermano que fue sorprendido en pecado, ayudarle a librarse de sus problemas. Ayudarle. Y en ese proceso debo cuidarme de que yo mismo no sea el problema, o yo mismo no caiga el problema. Si yo he recibido el amor de Cristo, el amor de Dios, a través del Espíritu Santo,
ese mismo amor de Dios debe moverme a hacer lo mismo con mi hermano que está caído. Debemos pensar esto muy bien, hermano, porque creo que no lo practicamos mucho en nuestras comunidades. Y a veces hacemos más leña del árbol caído. Tengamos cuidado con eso. ¿Cuál es el problema básico? Dice Pablo. Lo dicen en los versos 3, 4 y 5. El orgullo. El orgullo. Cuidado al restaurar a un hermano, no acercarse con orgullo. ¿Cuál es el orgullo? Pensar de mí impropiamente, pensar que yo soy más del otro, pensar que vengo de más arriba que él. Y recuerden, estamos todos sentados delante de un Dios que nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Cómo puedo yo entonces acercarme a un hermano y señalar su pecado? Aunque me llama a restaurarlo, pero la restauración no me conduce a la altivez sobre él, me conduce a la humildad y a saber que estamos tratando los dos en un plano igual, porque Pablo dice, cuidado que tú también puedes ser tentado de todo eso. Así que tengamos en cuenta estas cosas, el orgullo, dice Pablo, y si voy a restaurar, debo primero tratar con mi propio pecado. No puedo compararme con otro. Al final, dice Pablo, tú eres tan responsable como él delante de Dios de la conducta que tú tengas y continúes. Mire, lo hemos dicho de muchas maneras. Dios conoce nuestro corazón. No oye tanto nuestras palabras, sino la actitud de nuestro corazón. Ahora, la gente huele cuando le estamos diciendo palabras o le estamos hablando con el corazón. Y inclusive nuestro pastor una vez predicando en la iglesia, hablando de esto, decía, tenemos que ponernos a nivel de ellos porque al fin y al cabo no somos más que un hermano que fue sometido en pecado, no somos más. Al mismo nivel, sentarnos y decirle, estoy aquí, no porque soy mejor que tú, estoy aquí porque te amo como Cristo te amó. Al final, cada quien es responsable de la conducta delante de Dios. Recuerden, cada uno tendrá su propia carga y todos somos responsables por lo mismo. Ahora, hay muchos versos en la Biblia que Dios nos habla de ese tipo de cosas. Dios va a tomar en cuenta nuestras obras también en nuestro proceso de restauración y de salvación y de crecimiento. Les voy a dar varios versos para que ustedes los lean con calma en su casa, para no alargar mucho esta clase. Si ustedes buscan Romanos 2, 6 al 16, repito, Romanos 2, 6 al 16. Si buscan 1 Corintios 3, 8, 1 Corintios 3, 8, 1 Corintios 4, 1 al 5, 1 Corintios 4, 1 al 5, 2 Corintios 5, 10. Dios ve mis obras, Dios ve mis acciones, Dios ve mis motivos. Cuando yo me acerco a alguien, Dios está viendo mi corazón, más que escuchando mis palabras. Recuerden eso que es muy importante. Dios está escuchando mi corazón. Dios conoce mi corazón y sabe si me estoy acercando a la persona con actitud de orgullo, de superioridad, de mandamás, de estar arriba y la otra persona abajo. Esa no es la actitud que Dios busca en un restaurador. Por eso Pablo hace tanto énfasis en los que van a restaurar, porque de ellos depende todo el proceso que continúa haciendo para que esa persona que ha sido sometida en pecado, en vez de alejarla y rechazarla de nuestros cuerpos, la podamos atraer, levantar y que mañana aún ella misma pueda venir a nosotros y ayudarnos también con nuestra propia carga. Esa es la idea del cuerpo de Cristo. No soy yo cargando el pecado, las cargas de los demás todo el tiempo. Aún vendrán momentos en que ese hermano que yo hoy restauré en amor, que restauré en amabilidad, en bondad, en cuidado, en benevolencia, aún mañana puede venir a mí y ayudarme también a llevar mi carga, porque soy tan humano como él, tan expuesto al orgullo como él, tan expuesto a la altivez como él, tan expuesto a caer en pecado como él lo está en este momento. Ojalá podamos valorar estas cosas, hermano, porque creo que nos ayudaría a resolver muchos problemas en nuestras comunidades, perdón, en nuestras propias iglesias.
Luego Pablo, después de discutir estas cosas, que podemos sacar mucho más, pero vamos a avanzar un poquito más, no mucho, ya que el tiempo avanza. Pablo en el versículo 6 hace un énfasis importante en cómo los que enseñan deben recibir la ayuda de aquellos que son enseñados. Es interesante que Pablo hace ese énfasis en este momento. Lo leo para ustedes. Dice, el que recibe instrucción de la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien lo enseña. Y está hablando del cuidado que como iglesia debemos tener con aquellas personas que se han dedicado a nuestra enseñanza, que se han dedicado a nuestro crecimiento espiritual, incluyendo nuestros pastores, ¿verdad? Qué bueno que podemos reconocerlos a ellos, no solamente como que Dios los usa para enseñarnos, sino que también estemos dispuestos con alegría, con abundancia, poder ayudarles a que ellos también puedan vivir una vida digna, económicamente estoy hablando, una vida digna del trabajo que hacen. Y Pablo lo dice con mucha libertad. Recuerden que a veces Pablo hasta rechazó la ayuda de la gente. Pablo no vivía de esas cosas, ¿verdad? Pero aquí lo enseña y lo pone como una carga. Y es muy importante que en nuestras iglesias sepamos que aquellos que están entre nosotros, que sirven y que lo hacen bien, puedan ser apoyados, ayudados a llevar sus cargas. El que enseña también necesita apoyo de otros. Casi Pablo hace aquí como un paréntesis, ¿verdad? En todo este proceso que está hablando. Pero un apoyo económico, un apoyo en sus necesidades personales. Y hay muchos pasajes que enseñan sobre esto, por cierto, no es este solo. Si ustedes quieren leer varios pasajes, les voy a dar también los versos. Primera de Corintios 9:14, léalo. Primera de Corintios 9:14. Segunda de Corintios 11, 7 al 12. Segunda de Corintios 11, 7 al 12. Filipenses 4, 10 al 19. Claramente dicen, no debemos nosotros desanimarles, sino más bien apoyarles a ellos a que puedan surgir adelante. Es una recomendación, gracias a Dios, porque muchas iglesias que hoy entienden estas verdades y lo hacen con libertad y mantienen a sus pastores, a sus líderes de una manera digna. Qué triste es cuando un pastor o un líder no es mantenido por su congregación de una manera digna, porque hay sufrimiento en el cuerpo. Los espirituales entonces son los responsables delante de Dios de hacer esta cosa. Por eso Pablo da esas instrucciones, ¿verdad? En el capítulo 5, en el verso 5 da las instrucciones, hace ese paréntesis en el 6, pero en el 7 empieza a dar los fundamentos de ese proceso. ¿Cuál es el fundamento de ese proceso? Todos rendiremos cuenta ante Dios. Si daré cuenta yo ante Dios un día, si yo realmente estoy convencido de que un día estaré delante de Dios rindiendo cuenta, no tanto por mis palabras, por mis motivaciones, por mis deseos personales. Recuerdan que en nuestras acciones a veces podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Recuerden la historia de Ananías y Zafira, allá al principio del libro de los Hechos, ¿verdad? Todos quedaron contentos. Wow, Ananías y Zafira trajeron esto, pero al Espíritu Santo no pudieron engañarlo. Y sufrieron su pena de muerte por una situación tan complicada. Todos estamos desnudos delante de Dios. Y si yo sé que un día le voy a dar cuenta a Dios, mejor veo con mucho cuidado cómo hoy vivo, cómo me acerco a algún hermano. ¿En el espíritu o en la carne me estoy acercando? Poniéndome yo como el alto y él como el bajo. Hagámoslo bien, hermanos. Hagamos bien a todos. Aún aquellos que caen en pecado, hagámoslo bien. Y cumplamos así, dice Pablo, cumplíamos así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. ¿Cuál es la ley del amor? La ley de vivir dentro de la guía y energía del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo Pablo. No hay tal forma como vivir en vidas legalistas, creyendo que yo puedo más que otros. No, Señor. Pablo, el énfasis que hace Pablo es la guía del Espíritu Santo,
el que nos va a motivar a nosotros y el que nos va a dar la seguridad al final de que lo hemos hecho tal y como Dios lo ha pedido. Tenemos que sacarle más a este pasaje, hermano, tenemos que sacarle mucho más. Pero lo quiero dejar hasta aquí para que nos dé tiempo luego a continuar con más detalle. Pero les dejo con estas cosas, con ese consejo de Pablo, ¿verdad? Cuídese cada uno porque también usted puede ser tentado. Si va a acercarse a un hermano que ha sido descubierto en pecado, cuidado al hacerlo. Hágalo con la humildad suficiente, reconociendo que usted mismo puede ser tentado. Y hágalo con la seguridad de que hoy ese hermano que está recibiendo de usted, mañana también puede ser él que se va a acercar a usted y le va a ayudar a llevar su propia carga. Dios le bendiga, hermano. Son muchas cosas más que hablar y vamos a dejarlo hasta aquí. Ya tenemos 40 minutos de clase, así que mejor continuamos en la próxima clase. Vamos a orar. Dios les bendiga a todos ustedes. Dios les siga guardando en todo lo que están haciendo y que su paz esté sobre nosotros. Padre, qué bueno es poder reconocer que tú nos llamas a una vida dentro del Espíritu Santo, por la guía del Espíritu Santo, y nos llamas, Señor, a tener cuidado de nosotros mismos, a mirar por nosotros mismos. Y antes de acercarnos a un hermano que ha sido descubierto en pecado, tengamos cuidado con la actitud que vamos, tengamos cuidado con nuestro propio corazón, con nuestro propio orgullo, para atraer a aquel hermano y no apartarlo más. Señor, enséñanos estas cosas que Pablo está diciendo aquí. Danos esa sabiduría para caminar así. Y que podamos ser comunidades de restauración y no comunidades de separación. Lo pido con toda sinceridad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo y espero su comentario. Hasta luego.